Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les trata nuestro Dios? Caminando hacia la eternidad, siguiendo las huellas del Maestro. Hoy queremos presentarles un tema más del fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Quien les habla, Ramón Caballero, aquí desde Tijuana, México, frontera con Estados Unidos, directamente con Radio Bethesda. Entonces, antes de empezar, vamos a dejar este momento, este lugar en manos de nuestro Dios, que Dios mismo esté hablando a nuestras vidas a través de su palabra, no a través de Ramón Caballero, no a través de ningún hombre, sino a través de su Santo Espíritu y de Cristo mismo que está presente aquí. Vamos a orar. Dios eterno, estamos delante de ti, Señor. Antes que nada te pedimos perdón si te hemos fallado. Limpia nuestra mente, alma, cuerpo, corazón, espíritu de toda cosa que no sea tu agrado, Señor. Ayúdanos a glorificar tu nombre, a extender tu reino, Señor. Danos sabiduría, inteligencia, discernimiento, revelación para entenderte y para hacer tu perfecta voluntad. Hoy queremos tocar, Padre eterno nuestro, queremos hablar del fruto de tu Santo Espíritu, Señor, la mansedumbre. Ayúdanos, mi Dios, a interpretar correctamente tu palabra, Señor, y lo más importante, a hacer tu perfecta voluntad. Que venga tu reino, Jesús, sobre todos nosotros, sobre todas las familias de la tierra, sobre todas las naciones del mundo. Jehová Dios Altísimo, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, por todos los siglos. Amén y amén. Antes que nada, queridos amigos, amigas, quiero que compartan esta página. Quiero también que opinen sobre este tema muy importante, la mansedumbre. Y escríbanos, por favor, y denos su opinión acerca de este tema. Y compartan, por favor. Entonces, hoy les vamos a hablar de la mansedumbre. Es el octavo fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5:23. Dice en Gálatas 5, del 22 al 23, le voy a leer para tomar de referencia estos textos bíblicos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el tema de hoy, la mansedumbre, está en el versículo 23 del capítulo 5 de Gálatas. ¿Qué queremos, mejor dicho, la definición de lo que es la mansedumbre? Según la Real Academia Española, es ser manso. ¿Y qué significa ser manso? Dice el diccionario, condición benigno o suave. O sea, que benigno es de ser bueno. A muchas cosas nosotros le decimos bueno, pero la verdad, como dijo Jesucristo en aquella época, solamente hay un solo bueno, y ese solo bueno es nuestro Dios. Todos los hombres cometemos errores, alguna vez cometemos errores por imprudencia o deliberadamente, y no hay ningún hombre perfecto. Hubo un hombre hace más de 2000 años que sí fue perfecto. Dios hecho carnes, nuestro Señor Jesucristo, y vino a dar su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Por la humanidad, para salvación de las almas. Y referente a este tema, yo les quiero mencionar unos versículos del capítulo 12 de Números. Un caso de murmuración. Dos hermanos estaban murmurando contra Moisés, ¿no? Entonces, y eso ocasionó problemas en la familia de Moisés con sus hermanos, y no le agradó eso a nuestro Dios. Entonces quiero leerlos referente a lo que dijo ese
ese versículo, ¿verdad? O sea que son varios versículos. Es un caso de murmuración contra Moisés. Dice Números capítulo 12, versículos 1 al 3, les voy a leer. El 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. El 2: y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí vemos, amigos, amigas, un caso de murmuración contra Moisés, ¿verdad? De parte de sus hermanos. Estaban murmurando contra él porque Moisés había tenido relaciones con una mujer cusita. Y la mujer cusita, si nosotros vamos actualmente al mapa, ¿verdad? Al mapa mundi, Cus es la actual Etiopía, al sur de Egipto. Generalmente las mujeres cusitas eran de tez oscura, y como actualmente conocemos de tez negra. Sus hermanos querían objetar la autoridad de Moisés. Y aquí vemos un caso de murmuración que a Dios no le agradó. Acordémonos que la esposa de Moisés fue Séfora, madianita. Ella tampoco fue hebrea. Era una de las 7 hijas de Jetro, sacerdote de Madián. Pero a pesar de todo ello, Moisés no reaccionó de mala manera. Moisés reaccionó intercediendo por ellos. Eso lo dicen los versículos más adelante. Nosotros no vamos a leer todo el texto por el tiempo que tenemos. Pero lo más importante aquí es que cabe mencionar que Moisés no reaccionó de mala manera contra sus hermanos, Aarón y María, ¿verdad? No reaccionó de mala manera. Al contrario, intercedió por ellos ante nuestro Dios. Esta mansedumbre no significa debilidad, sino una gran fuerza bajo el control de Dios, con paciencia, con obediencia absoluta a Dios. Porque muchas veces nosotros queremos reaccionar ante la adversidad, ante algún problema, y generalmente de mala manera, de mala gana. Pero en esos momentos nosotros tenemos que acordarnos de nuestro Señor Jesucristo, quien fue y será manso, porque Él es Dios y intercede por nosotros. Y también debemos someternos de manera absoluta a lo que dice nuestro Dios en su palabra. No es fácil. Yo personalmente cometo errores, y también me atrevo a decir que algunas veces murmuro contra algunas personas, pero Dios me va corrigiendo a través de su palabra, que yo más tengo que callarme, ¿verdad? Y obrar en favor del prójimo, tenga lo que tenga el prójimo, porque la palabra mismo dice que nosotros tenemos que amar a nuestros adversarios. Se dice: amad a vuestros enemigos, dice la palabra, ¿verdad? Bendecid a los que os maldicen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No es fácil esta situación, amigos, amigas. No sé cómo usted reaccionaría ante un problema familiar, ante un problema de robo, ante un problema de amenaza de alguna persona, o inclusive ante una amenaza de muerte. ¿Cómo reaccionaríamos? Y lo ideal es orar por esas personas. Lo ideal es interceder por esas personas, y eso es lo que Dios quiere. Moisés en aquella época intercedió
por todo Israel, por todo el pueblo de Israel, a pesar de los problemas, a pesar de que ese pueblo quería apedrearlo, quería matarlo. Entonces él de igual manera seguía intercediendo por el pueblo de Dios, a pesar de todos los problemas. Y quiero leerles algunos mensajes que nos están escribiendo. Y si tenemos tiempo, contestarlos, ¿verdad? Carmen Gutiérrez, Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Estamos con mucho gusto de compartir la palabra. Gracias por escribirnos. Alejandra, siempre presente, hermana. Dios te bendiga. Tía, a toda tu familia. Y nuestro hermano Víctor, siempre presente, ¿verdad? Varón esforzado y valiente, Víctor, ¿eh? Adelante, Víctor. Fuerza y adelante. Seguimos adelante predicando siempre la palabra del Señor. Entonces, no hay que reaccionar de mala manera ante un problema que tenemos. Entonces, como dijimos, no significa debilidad, ¿eh? Nuestro carácter tiene que ser moldeado por Dios, por la palabra de Dios. A pesar de los problemas que tengamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que reaccionar como Jesús reacciona. Jesús reaccionó a través de la palabra, se sometió a la palabra, se sometió al Padre. Y nosotros de la misma manera. Aunque es difícil la situación, o fuese difícil la situación, nosotros tenemos que reaccionar conforme a lo que dice la palabra, no conforme a lo que dicen nuestros pensamientos, nuestro carácter, no sé, o la situación que tengamos. Aquí vemos el carácter de Moisés, ¿verdad? A pesar de que fue gestionado o cuestionado por sus hermanos, Aarón y María, él no reaccionó de mala manera, él reaccionó de buena manera. Él tuvo compasión, intercedió por ellos, no con venganza. Y también esto se extendió a todo el pueblo de Israel. No se quiso vengar, sino más bien puso la causa ante Dios, intercediendo por ellos, pidiendo perdón por los errores, por los pecados cometidos. Entonces ese es el corazón que nosotros tenemos que tener, según lo que dice la palabra del Señor. No es fácil, repito, no es fácil. Yo algunas veces, como ya dije, reacciono, pero al pensar que tenemos la mente de Cristo, ahí empiezo a recapacitar y a pensar y contar, como dicen algunos, ¿verdad? Contar hasta, no sé, 3, 4, hasta 10 inclusive, para reaccionar, ¿verdad? Pero reaccionar siempre de buena manera, ¿no? Sin venganza, sin rencor, sin odio, sin remordimiento. Entonces, esa es la manera correcta de reaccionar, y utilizando siempre la palabra del Señor, ¿verdad? Siguiendo los pasos de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos también, quiero mencionar aquí un versículo de la palabra del Señor. Cuando Jesús estaba en el sermón del monte, en el monte, ¿verdad? En el monte santo, diciendo las bienaventuranzas, y uno de ellos les quiero leer. Mateo capítulo 5 versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya definimos lo que es ser manso, ¿verdad? No reaccionar con rencor, con odio, más bien reaccionar de buena manera, con el corazón para perdonar al prójimo, ¿verdad? Y perdonarse también a uno mismo, ¿verdad? Si es que uno comete algún error. Entonces los mansos, dice aquí, los mansos recibirán la tierra por heredad.
nos está diciendo que los mansos vamos a tener vida eterna. Sabemos que va a haber cielos nuevos, tierras nuevas, y en ese cielo nuevo y tierra nueva, Dios va a mantener con la vida eterna a todos los mansos. En la Biblia, hermanos, hermanas, la mansedumbre es una virtud que representa fuerza bajo control, no debilidad, como ya dijimos. Es un fruto del Espíritu Santo. Viene directamente de Dios, no de la naturaleza del hombre, sino de Dios mismo, que implica humildad, docilidad ante la voluntad de Dios y gentileza hacia los demás, reflejando el carácter de ¿quién? ¿De mí? No. ¿Del pastor? No. ¿Del papa? No. ¿De cualquier hombre? No. Reflejando el carácter de Cristo, no el carácter de Ramón Caballero. Como ya dije, yo sí cometo errores, sigo cometiéndolos, pero Dios me sigue perfeccionando a través de su palabra, a través del fruto de su Santo Espíritu, ¿verdad? De la mansedumbre. Significa también, hermanos, amigos, amigas, someter el poder personal a Dios y perdonar. Eso es mansedumbre, ¿verdad? Aquí vamos a ver algunos puntos importantes de la mansedumbre. El primer punto, que el fruto es fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo, es el fruto que viene directamente de Dios. Nosotros, al recibirle a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahí viene el Espíritu Santo, y viene con un paquete entero del fruto del Espíritu Santo, que son 9 frutos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y entre ellos tenemos la mansedumbre. Nuestro mejor maestro, nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, es el que nos guía. No solamente un día domingo o un día sábado, sino todos los días de nuestras vidas. Y esto lo podemos aplicar a nuestras vidas. De hecho, que los problemas, las aflicciones están para que nosotros apliquemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Que no solamente sea de oídas la palabra del Señor en nuestra vida, sino también que esa palabra de Dios lo apliquemos a nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Teniendo aflicciones. Porque si estamos en paz todos los días de nuestras vidas y no tenemos problemas, ¿cómo vamos a demostrar que tenemos amor? ¿Cómo vamos a demostrar que tenemos mansedumbre? Es imposible. Entonces, es necesario que haya aflicciones para ver el fruto en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, este fruto nos permite controlar nuestro orgullo, ¿verdad? Controlar la ira que tenemos. El fruto del Espíritu Santo, que viene directamente de Jesús, viene de Dios y nos ayuda todos los días de nuestras vidas. Entonces, no nos cansemos de clamar, de invocar el nombre del Señor en momentos difíciles, y que Dios nos utilice y aplique a nuestras vidas la mansedumbre. También un punto muy importante de la mansedumbre es que es fuerza bajo control. No ser pasivo o débil, sino tener la capacidad de actuar con firmeza, pero eligiendo que conscientemente eligiendo obrar a favor de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda, Dios mismo nos ayuda a tener mansedumbre. Otro punto muy importante, la mansedumbre nos somete a Dios, es sumisión a Dios, es la actitud de aceptar la voluntad y la disciplina de Dios sin resistirse, confiando en sus planes, confiando en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, no confiando en lo que nuestra carne puede hacer en nuestras vidas, en lo que Ramón Caballero puede hacer a su propia vida. No. De hecho, que mi vida totalmente depende de Dios. Si yo tengo un objetivo, un plan de aquí a, no sé, 1 año, 2 años, eso depende totalmente de Dios. Mi vida depende de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un trabajo que ejecutar de aquí a 5 años, ¿verdad? A largo plazo.
o un estudio que realizar en una universidad. Yo tengo que encomendarme a Dios y que Dios moldee mi carácter con el fruto que Él quiera. Y depende de la situación, pero también depende de mí, ¿verdad? Porque Dios no nos creó a ser robots. Nos creó a ser seres humanos con decisiones propias. Y la palabra dice que nosotros debemos decidir por el bien, no por el mal. Entonces, tenemos el libre albedrío para decidir de buena manera, utilizando el fruto del Espíritu Santo ante la adversidad, confiando siempre en los planes de Dios, sometiéndonos a Dios cada segundo de nuestras vidas. Al diablo se le vence con la palabra, al diablo se le vence con la obediencia a nuestro Dios. Porque ¿cómo uno va a vencer a alguien que no ve? Porque actúa internamente y también muchas veces actúa a nuestro alrededor, utilizando a personas. Y solamente con la palabra nosotros podemos vencer ese mal. Otro punto muy importante, la mansedumbre refleja la gentileza en el trato. Implica responder con paz y suavidad, incluso ante provocaciones, evitando venganzas. Y ahí lo vimos ya en el versículo que leímos en Números capítulo 12, versículo 3. Evitando venganzas, no teniendo odio, rencor ni remordimiento por nadie. Más bien, orar por esa persona o por las personas que están creando conflicto, ¿verdad? Para que Dios le dé paz y también le dé la mansedumbre que usted y yo podamos tener, ¿verdad? Obrar de buena manera. También la mansedumbre nos da dominio propio. Una persona mansa controla sus reacciones y emociones bajo la guía de Dios. No reaccionar de mala manera, sino por el contrario, hacerlo como Dios quiere. Hacerlo como Dios quiere. Repito, no es fácil, pero bajo el poder de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de su palabra, bajo el poder de Jesús, que tiene nombre sobre todo nombre, sí se puede. Y yo le digo personalmente que sí se puede, porque mi vida Dios ha mejorado con el correr del tiempo, ha perfeccionado, y también la de mi familia y la de todo mi entorno aquí en Tijuana. Yo les puedo asegurar que sí se puede. Otros ejemplos bíblicos que podemos ver, ahí vemos Santiago capítulo 1 versículo 21. Antes de leerlo, quiero ver aquí algunos mensajes de algunos hermanos, a ver si podemos responder. Víctor y Carmen, bendiciones hermanos, a seguir adelante, gracias por escribirnos. Dice Santiago 1:21, referente a la mansedumbre: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, si actuamos con mansedumbre, eso puede salvar nuestras almas. Si nosotros tenemos el corazón de Cristo, eso puede salvar nuestras almas, porque lo dice la palabra del Señor. Yo no debo actuar de acuerdo a lo que dice mi carne, a lo que dice mis malos pensamientos, sino más bien actuar conforme a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y esta es la palabra del Señor, una palabra poderosa que actúa en la mente, y así tenemos la mente
de Cristo. Puede salvar nuestras almas si actuamos con mansedumbre. Otro versículo muy importante que les quiero leer está en Tito capítulo 3 versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí no hace excepción de personas la mansedumbre. Hay que actuar así de buena manera con todos los hombres, ser amables. Si alguien nos responde mal, nosotros tenemos que responderle bien. No es mal por mal, es si alguien te critica, si alguien te amenaza, hay que siempre hay que ser amables, responder con amabilidad y no criticar a las personas, no responder de mala manera, sino ser siempre amables en todo momento y en todo lugar. Aquí vemos que no debemos hablar mal contra el siervo de Dios, ¿verdad? Estamos hablando del buen siervo de Dios, ¿verdad? El que sigue la palabra del Señor, el que practica la palabra del Señor. El siervo de Dios debe orar en vez de murmurar. Debe orar inclusive por sus enemigos, por sus opresores. ¿Para qué? Para que Dios les dé la mansedumbre, para que Dios les dé su amor, les dé la paz, les dé su salvación, para que Dios los convierta. Así como nosotros alguna vez Dios tuvo misericordia de nosotros y sigue teniendo misericordia de nosotros y sigue teniendo mansedumbre sobre todos nosotros de la misma manera debemos también ser mansos como Jesús y ser amables, obrar de buena manera para con todos los hombres, sin hacer acepción de personas. Más bien, ser intercesores así como Moisés lo fue y así también como Jesús lo está haciendo por cada uno de nosotros. Porque Jesús es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Jesús mismo dijo, amigos, amigas, en Mateo 5:44 al 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, la mansedumbre hay que aplicarle a todos. La mansedumbre hay que aplicar primero a mi vida, porque hay casos de pruebas de Dios que nosotros no queremos reconocer, no queremos aceptar, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios y obrar con mansedumbre, ¿verdad? Obrar con amabilidad. Y también hay tentaciones que muchas veces hay tentaciones en donde caemos, pero hay que levantarse y tenemos nuestro abogado. ¿Nuestro abogado quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, hermanos, seguir la carrera, no dejar de congregarnos, dice la palabra, asistir a una iglesia, pedir ayuda si es que hace falta, ¿verdad? Pedir ayuda, primero la palabra del Señor y después a los siervos del Señor también podemos pedir ayuda, porque sí, la mansedumbre podemos ver en muchos hermanos. En muchos hermanos podemos ver la mansedumbre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos tengamos el fruto del Espíritu Santo, al Espíritu Santo mismo, para que Dios nos guíe en el camino de la eternidad, en el camino en el que Jesús quiere que nosotros andemos. Entonces, Dios no hace excepción de personas, nosotros también no debemos. Con la mansedumbre podemos caminar en paz con Dios y también en paz con todos nuestros hermanos y no hermanos, en donde quiera que Dios nos envíe.
Jesús es manso y es nuestro intercesor permanente. Como Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, esa carga pesada, ese yugo pesado que llevamos día a día, debemos dejarlos en manos de Jesús y descansar en Él, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra mente personal, sino en la mente de Cristo, en su palabra, en su verdad, y imitarle a Él. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, imitémosle a Cristo y pongamos nuestras cargas en Cristo, y así también nosotros aprendamos de Él lo que es ser manso. Nuestro mejor maestro, nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos descanso, para que tengamos paz en nuestras almas, ¿verdad? Y descarguemos toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús. Y dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, no hay nadie que nos pueda condenar. Y si alguien te maldice y tú eres un buen siervo de Dios, teniendo el fruto del Espíritu Santo, ¿quién te condenará? Cristo es el que murió. Cristo es nuestro intercesor. Nadie podrá contra nosotros. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, la palabra del Señor nos fortalece, nos edifica. Y debemos de seguir adelante con mansedumbre. Tengámosle siempre en cuenta a Jesucristo, nuestro Señor, quien intercede por nosotros en todo momento. La palabra dice, hay una palabra muy importante aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, en donde Dios nos habla dócilmente, suavemente, y dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguien ha cometido algún error, horror inclusive, vuélvase al camino del Señor y pídale perdón a Cristo. No hay necesidad, si nosotros no fallamos contra el hombre, no hay necesidad de pedirle perdón al hombre, sino primeramente hay que pedirle perdón a Cristo, y después pedirle perdón si hemos ofendido a alguien, pedirle perdón a esa persona, ¿verdad? O a varias personas si hemos cometido algún error, y ahí seguimos adelante. Dios mismo nos trata como hijos de Él, nos trata amablemente, dócilmente, suavemente, para que volvamos a su camino. Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe que vamos a cometer errores, que seguimos cometiendo, pero hay que levantarse, agarrarse de la palabra del Señor, agarrarse de lo que Cristo nos dice, nos habla en su palabra, y caminar, seguir caminando, y también perdonando a todas las personas que nos ofendieron, ¿verdad? Inclusive a personas que quieren atentar con nuestra propia vida. Tenemos que bendecirlos, no importa las circunstancias, sin hacer acepción de personas. Entonces, amigos, amigas, acordémonos que Jesús es nuestro intercesor y además es manso por naturaleza. Interceda por su familia, interceda por esas personas conflictivas, por esas personas
opresoras. Inclusive interceda por los malhechores, interceda por todas las personas que están en pecado, ladrones, personas que quieren hacer el mal, personas que están en los vicios, personas que no están viviendo bien o no están llevando bien su vida, su familia. Intercedamos por ellos. Y quiero aprovechar este momento, conforme a la palabra del Señor, interceder por ti, interceder por todas las personas que están viendo o que van a ver este programa, porque la palabra de Dios tiene poder. Todo lo que viene de Dios tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder y Él puede cambiar tu vida, así como cambió mi vida, y sigue perfeccionándome día a día. Asimismo, Dios puede obrar en tu vida y también en la vida de tu familia, tu ciudad, tu país, y más aún, yo me quiero extender fuera de las fronteras. Sobre todas las naciones del mundo, Dios puede obrar de buena manera, con mansedumbre, y darles también el fruto del Espíritu Santo a todas las personas del mundo. Oremos entonces para que Dios nos dé su mansedumbre y que apliquemos a nuestras vidas. Lo más importante es que la mansedumbre lo apliquemos a nuestras vidas. No solamente que sea una lectura pasajera, sino que la pongamos en práctica cada minuto, cada segundo de nuestras vidas, día a día. Entonces, vamos a orar a Dios para que Dios nos dé la mansedumbre y que derrame su Santo Espíritu sobre toda carne. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por este tema tan importante, Señor, la mansedumbre. Majestuoso Rey, majestuoso Padre, estamos delante de ti, Señor. Antes que nada te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a glorificar tu nombre, Señor, a extender tu reino, Señor. Acuérdate de todas las familias de la tierra que están en conflicto, Santo de Israel. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos y que les des amor, Señor, paz, Señor. Y este tema, Señor, la mansedumbre, Señor, que repose sobre sus vidas, sobre sus familias, sus generaciones, sobre cada nación, Señor, sobre cada país y sobre todas las naciones del mundo. Ayúdanos a glorificar tu nombre, Señor, a obrar conforme a tu palabra, conforme a ti, Cristo Jesús. No conforme, Señor, a nuestras concupiscencias, Señor. No conforme a nuestra carne, mi Dios. No conforme a nuestros malos deseos, sino más bien obrar, Señor, conforme a tu palabra, a tu verdad, de buena manera, Señor. Porque tú eres bueno, Dios Todopoderoso. Porque tú eres bueno, Jesús de Nazaret, Dios Altísimo. Y que sigues intercediendo por nosotros de buena manera, Señor. Tratándonos amablemente, mi Dios amado mío, todos los días de nuestras vidas. Te pido, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre toda carne, Señor, sobre todas las naciones del mundo, y que llegue, Señor, tu mansedumbre a cada persona, a cada niño, joven, adulto, Señor, a cada congregación, Señor, de todas las naciones del mundo. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, nuestra petición, mi Dios. Que venga tu reino, Jesús, sobre todos nosotros. Amén y amén. Amigos, amigas, siga escribiéndonos aquí en Caminando hacia la Eternidad los días miércoles a las 9 a.m. hora del Pacífico, y vamos a seguir transmitiéndoles la palabra del Señor, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quien nos utiliza día a día con su amor, con su poder, con su mansedumbre, para que llegue a muchas personas. Les bendecimos desde aquí, desde Radio Bethesda,
y siga con nosotros. También espero que comenten, por favor, que publiquen, denle like y escríbanos, por favor. Queremos estar en comunicación con ustedes. Desde ya, muchas gracias y nos vemos oportunamente en un episodio más de Caminando hacia la eternidad. Muchas gracias. Dios les bendiga.